Completamente de tema. Un estudio de la UNICEF reveló que padres y madres recurren a la violencia porque carecen de apoyo y herramientas para ejercer una crianza positiva. Vamos a hablar de este tema. Para eso nos acompaña Ludmila Palazzo, especialista en protección de UNICEF. Ludmila, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Gracias a ustedes por invitarnos. Antes de ir a las conclusiones del estudio que realizó UNICEF, quiero ir al concepto para entenderlo y también muchos que podrían no estar familiarizados con lo que significa este tipo de crianza, lo que estamos hablando de la crianza positiva. ¿De qué se trata y cómo también se va bajando al día a día de padres y adultos responsables con los niños, niñas y adolescentes también? Bueno, primero la crianza está relacionada con las prácticas de cuidado en las distintas etapas del desarrollo de los niños, ¿no? Y dentro de las prácticas de cuidado está lo que mucha gente y teóricos llaman de disciplina, ¿no? Que es el método que pueden utilizar los adultos cuidadores para regulación de la conducta, regulación del comportamiento, dependiendo de las distintas etapas del desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Ahora, el estudio es bien preocupante porque cerca del 50% reconoce que efectivamente aplica violencia, algún tipo de violencia. ¿Cuáles son estas prácticas quizás las más comunes que reconocen en ese sentido para el tema de la disciplina y la crianza que finalmente no termina siendo positiva en el corto, mediano y largo plazo también? La verdad, este estudio no fue un estudio para medir incidencia. Es el primer estudio en Chile que investiga los conocimientos, actitudes y prácticas de los cuidadores con respecto a la disciplina positiva o la disciplina violenta. O sea, ¿qué saben los cuidadores? ¿Cómo actúan? ¿Y cuáles son las creencias y normas que influencian su comportamiento de cuidado? Eso investigó el estudio. Y dentro de esta investigación está la validación o no de los métodos positivos y de los métodos violentos de disciplina. Y con el estudio descubrimos algunas cosas. Primero, los cuidadores, que fueron más de 4.000 encuestados en todo Chile, conocen los derechos de los niños, conocen las leyes y los canales de denuncia para el tema de violencia física o psicológica y, por otro lado, las normas y las creencias ya no les permite justificar, tolerar o practicar la violencia física. Ya se reconoce que la violencia física no es un método de disciplina o de regulación de la conducta, pero hay mucha ambivalencia con respecto, por ejemplo, a la violencia psicológica. Claro. Y eso queda claro con la validación o no validación de los métodos de disciplina de los cuidadores. Claro, por este lado, un aspecto positivo dentro de lo que ustedes revelan en el estudio, de que ya no se puede validar cualquier tipo o ningún tipo de actitud violenta para disciplinar a un niño, niña y adolescente. El problema, y me quedo con el concepto, de la ambivalencia, porque queda bastante claro para el cuidador, para el adulto, de la violencia física. No así lo que se considera la violencia psicológica o de alguna manera distintos tipos de prácticas que buscan disuadir, disciplinar y terminan siendo violentas per se. Exactamente. Los adultos cuidadores en una gran parte están ambivalentes por no conocer o no reconocer prácticas de violencia psicológica como violencia, o sea, gritar, amenazar, llamar nombres a los niños, muchas veces no se reconocen esas prácticas como violentas y hay prácticas que se quedan en medio de camino, por ejemplo, lo que está muy en moda, ¿no? De los que somos papás y mamás, es prohibir el uso de objetos que a los niños les encanta, por ejemplo, los electrónicos, claro. Y todo eso con amenaza, con grito, con punición. Y hay el otro lado, ¿no? Saber reconocer cuando el niño, la niña, el adolescente ha tenido una buena conducta, un buen comportamiento, poder abrazarles, besarles, tratarles con cariño cuando
cuando eso pasa o de manera general. También hay dudas sobre el tema de recompensas, ¿no? Por un buen comportamiento. Entonces hay muchas dudas con respecto a las prácticas positivas y violentas con respecto a la violencia psicológica. Claro, y aquí hay un tema, Ludmila, creo que es bien relevante para ir analizando, no por la intención de llegar a una actitud de violencia o una medida disciplinaria que termine siendo violenta, sino por, y eso es lo que ustedes revelan también en el estudio, falta de herramientas, desconocimiento también de herramientas y cómo poder aplicarla, porque muchas veces te pueden decir, esta medida va a ser mucho mejor en el corto y mediano plazo, pero aplicarla y obviamente dependiendo de cada realidad familiar, por supuesto, es todo un tema. ¿Cómo se aborda este punto en particular de, primero, enseñar esas herramientas y poder aplicarlas en el día a día? Exactamente. Las herramientas pueden ser las prácticas de disciplina en sí, como te dije, o puede ser el acceso a programas, por ejemplo, de apoyo a la crianza, pueden ser las redes familiares de apoyo al cuidado, que está muy relacionada el tener o no tener apoyo en el cuidado diario de uno o más niños, el tema de satisfacción parental, o sea, contar con apoyo en el cuidado, con redes de cuidado, con más de uno adulto cuidador en la casa, en la familia, puede ser un factor protector, ¿no? Y por eso el tema de herramientas también significa espacios que los padres y las familias puedan compartir experiencias de cuidado, pueden adquirir, reflexionar sobre sus experiencias y programas que puedan apoyar a esas familias, ¿no? Programas profesionales que pueden ayudar con nuevas herramientas de crianza y de parentalidad positiva. Ahora, me imagino que también hay un tema de idiosincrasia en el caso de Chile, que se puede aplicar a otras rutinas o a otras instancias de los adultos. Este clásico punto muy chileno, de no meterse en la vida privada del otro, y en este caso algo mucho más personal, no meterse en la crianza de los padres o cuidadores con sus niños. Ese me imagino que también es un punto que puede tener este efecto negativo, ¿no? Sí, porque el estudio también identifica argumentos para validación o para práctica de disciplina no positiva o violenta, el tema de que muchos creen que la crianza es un tema de ámbito privado. Claro. O sea, que cada cuidador o cada familia debe decidir y eso ya está superado, ¿no? Ya está superado para el tema de género, para la violencia contra las mujeres. Claro. Y lo último que falta es reconocer que tampoco puede ser de ámbito privado la crianza de niños, niñas y adolescentes. Hay una frase bien que se repite, digamos. Bueno, el papá soy yo. Y hasta aquí llegó la discusión y ese también es un problema, no poder abrirse por parte de ese padre, digamos, a conocer otras experiencias, pero también de otra manera la otra persona, digamos, de poder ingresar a ese ámbito privado, pero siempre con una mirada propositiva, digamos, y muchas veces también de evitar que se generen hechos de violencia psicológica, bueno, y para qué decir violencia física. Así es, Nicolás, ese tema es mucho más profundo porque pasa por una falta de reconocimiento de que el niño es un sujeto de derecho autónomo en sí, ¿no? Porque pasa por la idea de propiedad del adulto cuidador, ¿no? Yo soy el papá, significa el niño es mío. Y eso significa que puedo hacer lo que quiero con lo que es mío, ¿no? Y esta es una noción que no reconoce el niño como un sujeto de derecho. Y eso es muy profundo cambiar. Necesitamos reconstruir el cómo pensamos y cómo nos relacionamos como sociedad adulta con los niños. Ahondemos también en las recomendaciones que se dan desde UNICEF y yo me quería quedar un punto que mencionaba Ludmila, que son las restricciones de algunos objetos, por ejemplo, no pasar el celular, no la tablet después de haber hecho algo malo, digamos, que evidentemente eso puede ser mirado como un disuasivo para que el niño o niña entienda de que esa acción tiene consecuencias. ¿Cómo se maneja eso? Porque me imagino yo, hago la pregunta, bien manejado, bien canalizado esa restricción puede tener un efecto positivo, pero el problema es que la línea es bastante delgada, ¿no? Aparte con niños que tienen muchísimo más conocimiento, información y también entienden de que aquí puede haber un problema.
si en esta restricción nosotros no estamos aquí para juzgar o no como práctica violenta o clasificar, ¿no? Es más para reflexionar. Sí, claro. Si esa restricción va a posibilitar una reflexión conjunta, ¿no? Del entorno familiar, del niño, sobre un comportamiento o hasta la consecuencia que puede tener pasar mucho tiempo en un aparato electrónico y esa reflexión posibilita que un cambio de comportamiento en el entorno familiar, no solo del niño, ¿no? Eso pasa a ser una práctica positiva, por eso es tan ambivalente, pero si se hace como amenaza, si se hace sin una reflexión, claro, si el niño no va a entender, si no está en una etapa de desarrollo que puede comprender las consecuencias de un acto, puede ser que esta práctica venga a no ser exitosa. Desde el punto de vista del desarrollo también. Claro, la reflexión y la conversación. Los niños entienden bastante más de lo que uno piensa muchas veces en esos minutos de complejo. Ludmila, se nos acaba el tiempo. Muy interesante el estudio. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y conversar sobre este importante tema. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes.